Buenos días, entonces hoy empezamos con la primera clase práctica de solicitación Axil. Todos estos PowerPoints fueron creados el cuatrimestre pasado, algún cambio va a tener, pero fueron todos creados el cuatrimestre pasado por ayudantes alumnos en su gran mayoría. Alguna cosa hice yo, alguna cosa hizo Ariel o otra gente, pero generalmente son ayudantes alumnos y abajo están los nombres de la gente que participó haciendo este PowerPoint. Eh, Algunos nombres son de gente que ya no sigue con nosotros, alguna gente sí, alguna gente son de la noche, entonces si no conocen un nombre es porque o no está o está en la noche, pero ese nombre quedará por siempre y se agradecerá por siempre porque el cuatrimestre pasado, cuando estábamos todo el mundo, ustedes y nosotros, entrando en pánico porque cómo se cursa una materia online y cómo se da una materia de esta manera, era una gran interrogante. Esta gente que está ahí se puso en su tiempo libre a ayudarnos a armar estos PowerPoints, a armar estos ejercicios, a hacer los dibujos, pasar las ecuaciones. Así que en este caso les agradecemos a Kotama, Kotama era Connie Manutania, y a Plata y Flor. Flor inclusive ni siquiera estuvo de ayudante con nosotros el cuatrimestre pasado, estaba en estabilidad 1 y ahora está en estática resistencia, y Flor igual se puso a hacer cosas de Axil para nosotros, así que en especial gracias a Flor por estar totalmente fuera y seguir colaborando. Pero bueno, solicitación Axil, y empezamos con una especie de repaso o resumen de los conceptos teóricos. En el caso de Axil es cortito, porque no hay mucho concepto teórico. No hay mucho concepto teórico, hay un montón de práctica. Los ejercicios de Axil son muy variados, entonces con muy poco hacemos un montón. Entonces es un caso particular que la teórica avanza rápido, digamos, y con la práctica vamos a estar un rato y ustedes van a estar un rato porque presentamos el tema de hiperestáticos que cuesta un poco, que no es tema de Axil, lo difícil no es Axil, es la parte de hiperestáticos más que nada. Pero bueno, estamos en solicitación Axil, en periodo elástico, todavía no saben qué es periodo elástico, pero estamos en ese periodo. Y básicamente lo que ustedes tenían cuando veían solicitación Axil en estabilidad 1 era una barra, que esta barra reducían fuerzas en el baricentro de la sección y reducían a un esfuerzo Axil, 2 cortes y 3 momentos. Como estamos en solicitación Axil, únicamente vamos a ver el esfuerzo Axil. Yo utilizo la palabra esfuerzo Axil y no normal, porque un profesor en algún momento de la carrera me dijo muy correctamente, esta fuerza normal se llama normal porque es normal a la sección que es normal al eje de la barra. ¿No tendría más sentido llamarla la fuerza en el eje de la barra? Y cuando me di cuenta que sí, empecé a decirle esfuerzo Axil y nadie más le dice esfuerzo Axil prácticamente en todo el departamento, pero me parece un nombre mucho más lindo. Así que tenemos un esfuerzo Axil. Y en estabilidad 1 no veían más que eso, veían un esfuerzo Axil, porque la barra la representaban como una recta que no tenía sección, que no tenía área, que no tenía volumen. Ahora, nuestra barra es todo esto, tiene sección, tiene volumen, y la realidad es que el esfuerzo Axil, no, la barra no tiene un esfuerzo Axil, sino que estos esfuerzos de alguna manera se distribuyen en las secciones de la barra como tensiones. Entonces, en realidad no tenemos un esfuerzo Axil, tenemos tensiones en los distintos puntos. Entonces, vamos a calcular tensiones, que para el caso Axil es muy sencillo, para el caso de otras solicitaciones es menos sencillo, y cuando vamos a cosas que no son barras, no en esta materia, pero en otras materias de la carrera, esto se puede volver un poco más complicado o un poco más abstracto, no sé si complicado, pero la realidad es que los sólidos son sólidos, no tienen barras, los sólidos resisten en función de las tensiones que les aparecen. Y me di cuenta que dije en realidad como 45 veces y las tensiones siguen siendo abstracciones, qué pasa en la realidad no sabemos, pero esta abstracción de las tensiones es más correcta que esta abstracción de fuerzas puntuales.
Entonces, tenemos tensiones y no tenemos esfuerzos de solicitación. Y lo que va a hacer esta materia es más que nada calcular tensiones. Para calcular tensiones usamos nuestras ecuaciones de equivalencia. Tenemos una ecuación de equivalencia por solicitación. En el caso axil, el esfuerzo axil es la integral de la tensión en dirección del eje de la barra en el área. Y esa es nuestra ecuación de equivalencia. Para cada solicitación vamos a tener una ecuación distinta y todas las teorías se basan en esta ecuación de equivalencia que tienen que valer siempre, que no es una hipótesis, es básicamente lo que sería un equilibrio que relaciona tensiones con fuerzas. Entonces, esa es nuestra ecuación de equivalencia, que vale siempre, y ahora sí, arriba de esto empezamos a construir hipótesis. La hipótesis, la principal hipótesis que tiene axil, es que las secciones planas y paralelas permanecen planas y paralelas. Esto quiere decir que cuando yo agarre esta barra y la tironee, porque acá la estoy traccionando, la deformación va a generar que todos los puntos se desplacen lo mismo y me quede una sección plana y paralela a la que era anteriormente plana. Esto, que las secciones planas y paralelas se mantengan planas y paralelas, cuando se deforma, quiere decir que mi deformación es constante. Y vamos a tener que aprender la diferencia entre desplazamiento y deformación. Deformación está en el punto infinitesimal, no tiene unidades, o sea, el épsilon, que es deformación, es algo sin unidades porque es una especie de cuánto se desplaza por unidad de longitud, entonces te termina quedando sin unidades. Eso es incorrecto desde el punto de vista teórico, pero más o menos vamos a entenderlo de esa manera. Entonces, nuestras deformaciones no tienen unidades, es cuánto se deforma mi barra. Cuánto se desplaza sí tiene unidades. Y deformación y desplazamiento son cosas muy distintas. Si ven un segundo la cámara, acá ven esta lapicera. Cuando yo moví esta lapicera, le generé un desplazamiento, pero no le generé ninguna deformación. Entonces, es muy distinto deformar que desplazar. Cuando estoy haciendo esto, estoy desplazando, no estoy deformando. Deformando es cambiarle la forma de la lapicera, que no lo puedo hacer en realidad. Cuando yo estoy ahí apretando con mi dedo, lo estoy deformando, pero estas deformaciones son tan chiquitas en general que el ojo no ve ese tipo de deformaciones, excepto que quiera romper mi lapicera. Pero bueno, desplazamiento y deformación es muy distinto. Nuestra hipótesis es que las secciones planas permanecen planas y eso lleva a que nuestras deformaciones sean constantes a lo largo de las barras. Entonces tenemos épsilon constante. Y ahora, de alguna manera, teníamos que relacionar deformaciones con tensiones. Y la manera que relacionábamos deformaciones con tensiones era con la ley de Hooke. Y la ley de Hooke nos decía que la deformación era la tensión dividido el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es que tan rígido es mi material. Un módulo más grande, un material más rígido. Una esponja va a tener un E chiquito. Un acero va a tener un E grande. Entonces, eso depende del material y no de la sección y no de las fuerzas y nada más que del material. Y me relaciona las tensiones con la deformación. Obviamente, si tiene más tensión, se va a deformar más. Y si tiene más módulo de elasticidad, se va a deformar menos. Bien, hago un paréntesis. Si algo no se entiende, hay una pregunta, interrumpan y pregunten cuando quieran. Estoy hablando un monólogo, pero no tiene por qué ser un monólogo, pueden interrumpirme cuando algo no se entiende. Pueden prender el micrófono, si quieren prender el micrófono, pueden escribir en el chat si tienen vergüenza o si no les anda el micrófono. Entonces, deformaciones constantes, tenemos nuestra ley de Hooke, que relaciona tensión con deformación. Y si juntamos estas dos cosas, mi ley de Hooke, la anoto acá por las dudas, mi ley de Hooke con mi hipótesis de secciones planas y paralelas, llegamos a esta ecuación y por lo tanto las tensiones también son constantes. Para cuando lleguen al final, no es la hipótesis tensiones constantes. La hipótesis es deformaciones constantes, que le sumamos Hooke
y llegamos a tensiones constantes en mi barra para el caso de solicitación AXIL. Bien, lo que nos falta hacer ahora es simplemente vincular esta nueva ecuación que tenemos con nuestra ecuación de equivalencia para sacarnos la integral del medio, porque nadie quiere tener que integrar cuando resuelve un ejercicio. Entonces, si mi tensión es constante, como esto es constante, sale de afuera la integral, o la puedo sacar afuera de la integral, integrar el área, y me queda la relación entre sigma y n, que si la escribimos como la vamos a usar generalmente, sigma es la normal, el esfuerzo axil dividido el área. Mayor esfuerzo, mayor tensión, tiene sentido, pero mayor área, menor tensión, porque este esfuerzo se reparte en más área, lo cual también tiene sentido. Si yo agrando el área, el esfuerzo que tiene la barra es el mismo, es lo que calculaban en estabilidad 1, pero la tensión que va a tener es menor, porque ese esfuerzo se va a estar repartiendo en un área más grande. Si quiero ahora calcular deformaciones, por ejemplo, usando ley de Hooke, agarro sigma, lo divido por E y tengo mi ecuación para deformación. Ahora, la tensión y la deformación es lo que sufre cada puntito de mi barra, pero de alguna manera lo solemos querer relacionar con desplazamientos, porque nos importa cuánto se mueven los puntos. Y la manera que se relacionaban deformaciones con desplazamientos era esta relación diferencial. Las deformaciones es la derivada del desplazamiento respecto a X. Es la definición de deformaciones. Tiene sentido, ahora vamos dentro de un rato a ver que tiene sentido, pero en realidad se define de esta manera. Y entonces, si las deformaciones son la derivada del desplazamiento respecto a X, para calcular el desplazamiento, lo único que tengo que hacer es integrar mis deformaciones. Entonces, lo que puse ahí vale siempre porque es la definición, y lo que pongo acá vale siempre porque simplemente agarré lo mismo que tenía antes y integré a lo largo de la longitud de mi barra para calcular cuánto se desplaza cada punto. Esto que tengo acá no vale siempre, solo vale cuando todas estas cosas son constantes a lo largo de mi barra. Si no es constante el esfuerzo axil, o el área, o el modo de elasticidad, esa ecuación no vale, porque no puedo integrar de esa manera, me aparecen otros términos. Pero si el esfuerzo axil es constante, el E es constante y el A es constante, entonces me queda esa expresión que tengo ahí. Recuerden que solo vale cuando es constante a lo largo del eje de la barra. Siempre va a ser constante en el eje de la barra, o siempre va a ser constante por tramos en los ejercicios que vamos a resolver. Vieron el martes en la teórica un ejercicio con Luis, donde tenían un esfuerzo axil variable, y entonces les quedaba un U distinto. Van a ver en el primer ejercicio el TP, me parece, nuevamente un esfuerzo axil variable, pero en el resto de los ejercicios van a tener esfuerzo axil constante. Y el problema de todo esto es que como el esfuerzo axil es constante, ya se olvidan que esto solo valía para esos casos, intentan aplicarlos para casos como vieron con Luis, y ahí eso es un problema. Así que bueno, definición de deformación, derivada del desplazamiento respecto a X. ¿Cómo calculo entonces desplazamiento? Integro epsilon. De forma resumida, en la parte de la estática, lo que tengo es algo que me relaciona mi esfuerzo axil con las tensiones, y la manera que se relacionan esfuerzo axil con tensiones es el esfuerzo dividido el área. Y en cuanto a la cinemática, si yo tengo una faja de mi barra de orden diferencial, esa faja, cuando yo le ponga este esfuerzo axil de tracción, se va a estirar esa cantidad. Cada fajita se estira un diferencial de U.
Y entonces van a ver que van a estar acostumbrados a decir que epsilon es delta L sobre L, que para el caso de mi faja, delta L sería lo que se desplaza mi fajita, que es de U, sobre la longitud, que es de X. La realidad es que lo que puse ahí de delta L sobre L no es muy correcto. Lo vamos a usar porque en la mayoría de los casos es lo mismo, pero la definición correcta de deformaciones es esta de acá y no esa de ahí arriba. Vamos a usar un montón la de arriba, pero la correcta es la de abajo. Siempre la correcta es más complicada y la usamos menos porque es más complicada. Así que esto es el repaso de lo que vieron el martes y no sé si hay alguna duda o arrancamos con ejercicios. Arrancamos con ejercicios. Tenemos una barra que tenemos que dimensionar. Esta barra es una barra de diámetro D, longitud 5 metros. Y nos dicen que tenemos que verificarla por resistencia, es decir, que la tensión de mi barra no supere una tensión admisible, y por desplazamiento, y esto quiere decir que el punto que más se desplaza de mi barra no supere más que cierto valor de desplazamiento. Todos los ejercicios que le vamos a dar, o la gran mayoría de los ejercicios, alguno puede pasar que no, son ejercicios con valores reales, para que se vayan acostumbrando a cosas reales. Y tenemos acá una tensión admisible de un acero normal. Hay muchos tipos de acero, aceros que resisten más, pero este es un acero normal que resiste eso. Entonces la tensión máxima que queremos lograr es esa. El módulo de Young o módulo de elasticidad del acero y la carga que le queremos aplicar. El nuevo reglamento fija todo en unidades estas nuevas, que no me sale el nombre, que para mí son mucho más lindas. Entonces todas las unidades que vamos a intentar darles va a ser en megapascales, kilonewton o este tipo de cosas, que son las unidades que fija el reglamento y que usa la comunidad científica, pero en la vida se siguen usando otras unidades como kilos, toneladas y kilos por centímetro cuadrado. Así que vamos a usar ambas unidades para que se acostumbren. Me gusta a mí más que nada usar megapascales y gigapascales, pero vamos a usar un poco las otras para que no pase que avancen un año y en hormigón les hablen de kilos y ustedes, ¿qué es un kilo? Pero no va a pasar, porque ustedes saben lo que es un kilo. Compraron pan alguna vez en su vida. La pregunta es, ¿saben cuánto es un kilonewton? ¿Cuántos son 50 kilonewtons? ¿500 kilos o aprox? ¿No? Acá, yo voy a anotar, siempre que anoto lo que me dicen por las dudas, no anoto lo que está bien. Me dicen 500 kilos y pongo kilogramos fuerza. 5 kilos, alrededor de 5 kilos. Y ahí me dicen 5 kilos. Qué variación. Pongo la F Porque porque si no pongo la F yo sí me confundo. Kilogramos fuerza y tengo kilogramos masa es entendido, muy distinto. Te escucho, perdón. perdón, no, un kilogramo fuerza es 9,81 newtons aproximadamente, ¿no? Es aproximadamente 9,81. Lo vamos a redondear a 10 por comodidad, pero por comodidad de ustedes, yo lo pasaría a 9,8 porque total la computadora lo hace. Pero por su comodidad lo vamos a pasar a ustedes y repetime qué relación me habías dado. Un kilogramo fuerza, 9,8 newtons. No Un serían 5.000 kilogramos entonces. kilogramo fuerza es un newton, ¿me dijiste? Ahora hablo con el 9,8. otro. 9,8, perfecto. Vamos a ponerle la realidad es que esto es 9,8. Lo vamos a redondear a 10 por comodidad de ustedes. Lo que sí, si van a hacer estas transformadas y no van a usar la transformación de 10, no me cambien de kilos a kilonewtons, me confunde un montón. Pero no. ¿Y cuánto es un kilonewtons comparado con newtons? 1000.
Esto es un 1 que salió tipo 2. 1000 newtons. Porque bueno, voy un segundo al white. Asumo que saben que tienen cierta unidad cualquiera. Kilo es unidad, es 1000 veces la unidad. Y acá es donde me voy a equivocar y me voy a olvidar en el medio. Después tenemos mega, esa unidad, que es 1000 veces la anterior. Giga, que es 1000 veces la anterior. Tera, que es 1000 veces anterior. Y así sigue para abajo. Esto es común a cualquier cosa. Pueden hablar de, por ejemplo, megametros. Y pueden inventar su unidad megazapatillas, que serán 10 a la 6 zapatillas. Lo mismo para arriba, el milímetro es lo mismo para cualquier cosa. Pueden tener un milinewton, existe, nadie lo usa, hay gente que lo usa, pero no es común verlo porque un milinewton es muy chiquito, pero esto es común a todo, no se confundan y acuérdense. Entonces ahora sí vuelvo un segundo a esto y tengo que 1 kilo son 10 newtons, esto es muy correcto. La manera que yo me lo acuerdo, por una razón extraña, es que 1 kilo es una unidad que tenía en mi cabeza, y entonces cuando yo compraba 1 kilo, me imaginaba que tenía dentro de mi canasta de 1 kilo 10 cositas que cada una pesaba 1 newton. No me pregunten por qué, no tiene sentido. Ya sé que no tiene sentido, pero yo me imaginaba la canasta, y en la canasta de 1 kilo había 10 cosas que eran 10 newton. Y de alguna manera así me aprendí a cambiar de unidades, o casi aprendí a cambiar de unidades porque me sigo equivocando. Por suerte existen programas que lo hacen por nosotros. Aprendiendo eso de arriba y haciendo todo esto, esto me da aproximadamente, de chiquito cambiando unidades. No, estoy hablando de cuando tenía 20 años. Me imaginaba mi canasta. No sé cuál es el problema. Soy malísimo cambiando unidades. En parte porque siempre dije, ¿para qué aprenderlo si tengo Mathcad y Google? Escriben en Google y Google te lo cambia. El problema es que vas a un parcial y te olvidaste y pasas vergüenza. Pero bueno, pasas vergüenza. Más o menos 50 kilonewtons son 5000 kilogramos fuerzas. Que esto muchas veces se lo van a poner como 5 toneladas. Entonces, 50 kilonewtons, 5 toneladas o 5000 kilogramos. Y acá felizmente ponemos tons o tones, que generalmente se escribe. ¿Cuántos son 5000 kilos? ¿Mucho? ¿Poco? Un elefante. Un elefante. ¿Sabes que siempre me la tiran y nunca chequea? Hay que chequear, que si alguien está aburrido ahí, uno de los ayudantes no chequea cuánto pesa un elefante. Pero me parece que es que un elefante pesa menos que 5 toneladas. La verdad que no sé. Lo que yo me acuerdo es que una tonelada, hice lío, ahí vamos. Una tonelada es aprox. Depende qué elefante, ¿eh? Obvio que depende, tenés razón. Necesitamos un elefante Está promedio. el africano, está el asiático, no son todos iguales. Ah, pero está bastante cerca. Un Igual no africano, está tan mal, sí. Entre 2,7 y 6. 2,7 y 6. Ah, mira vos. Bueno, entonces hay un elefante. Podría llegar a ser un elefante. Tiró el promedio, porque el asiático vale 4 y el africano vale 6, o sea. La definición de un elefante me parece extremadamente correcta, entonces. Aprendemos todos los días. Una vaca pesa, depende de la vaca también, pero menos de una tonelada, pero no mucho menos. 700 kilos, 800 kilos, depende de la vaca, hay distintas vacas. El número que yo tenía en mi mente generalmente cuando pensaba en una tonelada era más o menos un auto tirando a chico. O sea, un fitito pesa creo que 700. Una camioneta 4x4 va a pesar más. Ahora, un Gol, el auto Gol, pesa más o menos una tonelada para tener en la cabeza. Entonces vamos a colgar de esa barra más o menos 5 goles y vamos a calcular qué diámetro requerimos de acero para colgarle 5 goles y que no se rompa y que no se deforme más de lo que queremos que se deforme. Entonces le pesamos
Le colgamos 5 goles a la barra. Y ustedes, sin hacer cuentas, imaginen cuál es el diámetro de su barra de acero, qué tan grande tiene que ser la barra de acero. Intenten imaginar. 10 centímetros, 20 centímetros, 2 centímetros. ¿Qué barra de acero necesitamos para colgarle 5 goles? 5 goles auto, no 5 goles de fútbol, esos no tienen peso. Y tampoco tienen importancia. Hay Entonces, algunos que sí tienen peso, ¿no? Ojo. Bien, entonces, vamos a usar estas ecuaciones que vimos antes. Vamos a poner la carga, vamos a agarrar tensión dividido área. La tensión va a ser la normal dividido el área y vamos a calcular el desplazamiento del punto de abajo, porque es el punto que más se va a desplazar, usando las ecuaciones que vimos antes. ¿Alguna pregunta? No. Arrancamos haciendo diagramas de características, que en este caso sería el diagrama del esfuerzo normal. En los ejercicios de Axil no es común hacer un diagrama. Van a ver que van a tener que calcular el esfuerzo, pero no hacer el diagrama. Pero ya que estamos en estos primeros ejercicios, quiero hacer los diagramas. Entonces, ¿cómo es el diagrama de esfuerzo Axil para el ejercicio que estábamos viendo? Constante, positivo, de 50 Constante, kilonewtons. positivo, de valor 50 kilonewtons o 5 toneladas. El signo en esta materia va a ser muy importante. Si se olvidan o se equivocan con un signo, no es un error menor, no es un despiste, no es un error de cuentas, es un error de concepto. Porque vuelvo un segundo para atrás, perdón. Esa barra está traccionada. Y si ustedes ponen un signo negativo, me están diciendo que esa barra está comprimida. Y si me entregan algo diciéndome, che, esa barra está comprimida, es un error de concepto. Entonces presten atención a los signos, que en este caso es trivial. Cuando avancemos se va a complicar un poco. El esfuerzo axil constante positivo de 50 kilonewtons. Y ahora quiero calcular el diagrama de tensión normal, que es la única tensión que conocen por ahora, o que conocen no, que tenemos. Constante, ¿y cómo la calculás? Hola, ¿Te escucho, Iván? Pollo. ¿Por qué del lado izquierdo? O sea, ¿cómo tomaron la terna? Ah, no me importa, no tengo ejes. Yo te di Ok, eso, o sea, no sé ¿por qué cuáles son acá mis ejes. Es una buena pregunta. Independientemente de qué ejes, qué terna ponen, el signo es positivo. Y es lo único que me va a importar a mí. En Axil, lo único que me importa es tracción o compresión, y eso es independiente de la terna. Ese diagrama es positivo independiente de la terna. Tracción es positivo. Compresión es negativo. ¿Por qué lo dibujé a la izquierda? Porque estéticamente me gustó. Pero no hay más razón que eso. Ok, gracias. Entonces estábamos con tensión normal, que alguien me había dicho constante, pero ¿cómo la calculo? El área de la barra es constante y el esfuerzo normal también. Exacto, porque sigma es n sobre a, que en principio esto puede variar con x y esto puede variar con x, no lo hace, y entonces como ambas cosas son constantes, falta acá decir esto, como ambas cosas son constantes, sigma es constante con esa forma. No sabemos cuánto vale sigma, porque todavía no sabemos cuánto vale el diámetro. Recuerden que el ejercicio era dimensionar la barra. Tengo que buscar el diámetro para que verifique mi barra. Pasamos a diagrama de deformaciones. Deformaciones, les recuerdo, es epsilon. ¿Y cómo es mi diagrama de deformaciones? ¿O cómo calculamos deformaciones? ¿Es la derivada de los desplazamientos? Eso es como lo vinculamos al costado. Esto es la derivada de los desplazamientos.
pero todavía no conozco el desplazamiento, entonces, ¿cómo calculo deformaciones? Ley de Hooke. Ley de Hooke. La ley de Hooke nos decía cómo vincular la tensión con la deformación a través del modo de elasticidad, que dependía de nuestro material. Nuevamente, si esto es constante y esto es constante, que lo es, vamos a llegar a una deformación constante, que es agarrar el sigma, dividirlo por nuestro E, nuestro módulo de Young, que es 210 gigapascales, y tenemos un epsilon constante y positivo, porque es tracción. Acá un paréntesis, epsilon positivo no quiere decir tracción, epsilon positivo quiere decir que se está alargando, que no es lo mismo. Las cosas dentro de un rato, no hoy, la semana que viene, van a ver que las cosas se pueden alargar y comprimir al mismo tiempo. Entonces, sigma positivo, tracción. Epsilon positivo, alargamiento. No es lo mismo. Epsilon positivo se alarga. En este caso, la barra la estamos estirando y se me alarga. Y entonces tenemos un epsilon positivo y constante. Y eso era lo que teníamos y me habían dicho antes y se me había borrado. Y entonces ahora, ¿cómo calculamos desplazamiento? Integrando la deformación longitudinal. Integrando la deformación longitudinal, y entonces tenemos esto. Esto vale únicamente si todas las cosas son constantes. Y por las dudas anótenlo, solo si las cosas me refiero al esfuerzo axial, el ELA y todas las variables. Y si lo quiero calcular correctamente, integro mi epsilon y calculo la función de desplazamiento. ¿Cómo va a ser la función de desplazamiento? Lineal. Lineal. ¿Y cómo lineal cómo? Acá en el chat dicen constante. ¿Constante o lineal? Lineal, porque tenés una pendiente y un X. Si somos matemáticos, está perfecto, yo no tengo problema con ser matemático, veo esa función, tengo una constante por X, eso me da una función lineal. Y si la pensamos físicamente, nuevamente, si alguien quiere ser matemático, yo más que contento. Pero si la El piensan mayor física, desplazamiento lo tenés abajo. el mayor lo tengo abajo, ¿y cuánto vale arriba? 0 porque está empotrado. 0 porque está empotrado. Este punto tenía un apoyo, ese punto no se puede desplazar, y si le ponen un desplazamiento a ese punto, el parcialito está desaprobado, porque es la idea de un apoyo, el apoyo te fija qué cosas no se puede mover. Entonces, ese punto está quieto, fijo, y abajo se desplaza. Y creo que tengo que empezar a dejar de decir están desaprobados porque los voy a estar deprimiendo y voy a sonar remolesto. Lo quiero decir en realidad para intentar ayudarlos, porque pasa que hay parciales que están todos re lindos y bonitos y prolijos, y de repente me mueven ese punto. Y pero bueno, no nos preocupemos por eso ahora. Arriba el apoyo no está quietito, abajo se puede mover y tendré el máximo desplazamiento, y eso se junta de esa manera, que vamos a dibujarlo como lo dibujó Plata. Y tenemos ese dibujo, y el desplazamiento que vamos a usar, el máximo desplazamiento, es este delta L que tengo ahí abajo. ¿Alguna duda? Felipe, Sí, Juan. ¿podrías volver a la diapositiva anterior, por favor? Genial, gracias. Por nada. Si voy rápido, díganme, cada un segundo. Esfuerzo axial constante, tensión constante, deformación constante y por lo tanto desplazamiento lineal. Teniendo todo esto, ahora sí vamos a
resolver el ejercicio que nos pedía dimensionar la sección. Nos pedía ¿El diagrama? dimensionar, ¿sí? El diagrama de desplazamiento nunca tiene signo. No. Para tener signos le tengo que poner ejes, ahí sí. Este signo no depende de los ejes, porque se alarga, y si se alarga es positivo. Este signo depende de los ejes. Entonces, si yo te pongo SX, entonces el desplazamiento es más. Pero si alguien ponía SX, entonces el desplazamiento es menos. En realidad Perfecto. tiene signos, es una buena pregunta, tiene signos. Yo me estaba evitando el signo porque a mí no me gusta poner ejes. A mí me complica ponerle un eje y entonces no le pongo un eje. Si vos querés ponerle un eje, fantástico, les pones los ejes y entonces respetás los ejes. Si tenés el eje X para abajo, el punto se mueve para abajo, es positivo. Si tenés el X para arriba, el punto se mueve para abajo, entonces es negativo. Respetá tus ejes, y la otra, que suelo hacer yo y me gusta más, es decir, delta L, esto, entre paréntesis, para abajo. Y eso a mí me genera más felicidad, porque vos sabés que se desplaza para abajo y listo, para abajo. Perfecto, gracias. Son libres de hacer las cosas como les sean simples a ustedes. El ejercicio simplemente como lo hicimos nosotros. Dimensionamos por resistencia y por desplazamiento. Arrancamos por dimensionar por resistencia. Dimensionar por resistencia era pedirles que el sigma era menor que el sigma admisible. Y sigma lo habíamos calculado. ¿Y cómo habíamos calculado sigma? La normal sobre el área. La normal sobre el área, la normal era 50 kilonewtons, el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y eso tiene que ser menor o igual, en realidad ese igual nunca lo usamos, menor que 140 megapascales. Y ahora, sin hacer cuentas, ¿cuánto se imaginan que va a dar eso? Estamos colgando 5 boles de una barra. ¿Cuánto tiene que medir mi barra? ¿20 centímetros? Tenemos a alguien que se anima y dice 20 centímetros. ¿Tenemos otra opción? ¿Otro número? 30 centímetros. Bien, para que tenga una idea, cuando depende de la mano siempre, pero desde acá hasta acá son más o menos 20 centímetros, así que alguien está diciendo una barra de este tamaño. En la segunda 30, así que ya nos vamos a una barra de este tamaño, para colgarle 5 autos. ¿Alguien quiere ofrecer otra cosa? 5 centímetros. 50 centímetros. 50 centímetros ya es una barra así. Más o menos así. Imagínense lo que es eso. En el chat dijeron 50 centímetros y alguien por ahí dijo 5 centímetros, altamente por debajo de la media y todavía no lo suficientemente chico. Para colgar 5 autos necesitan 2,13 centímetros de diámetro. Esto. Con eso cuelgan 5 autos. El acero resiste. El acero resiste un montón. El acero resiste un montón si estamos usándolo en su totalidad. Vamos a aprender que la solución Axil es muy eficiente porque ponemos toda la barra enterita con la máxima resistencia que puede tener. En cambio, cuando la ponemos a flexión, no usamos la totalidad y aparte tenemos otras cuestiones. Si alguien llegaba a hacer una estructura de ese estilo y le ponía acá 5 goles, obviamente la barra que iba a resultar iba a ser enorme, porque la flexión es ineficiente. Pero si tenemos esto así, y le colgamos ahí los 5 goles, necesitamos 2,13 centímetros. Una barrita chiquita.
el acero resiste un montón. Si lo usamos correctamente. Y usarlo correctamente es intentar hacerlo eficiente y, por ejemplo, usar reticulados. Los reticulados no son un capricho de los ingenieros, es tipo, che, el acero le hace estructuras, no solo acero. Los materiales funcionan bien Axil. Funcionan bien Axil. Intentemos que funcione Axil. Vamos a ahorrar plata. Una buena estructura es una estructura que no se cae y que es barata. Porque no es suficiente que no se caiga. Si lo hacen demasiado cara, no hicieron una buena estructura. 2,13 resiste 5 goles. Después pueden hacer la cuenta, dividirlo por, o sea, no dividir esto por 5, sino dividir esto. Y ver cuánto necesitan para una zona tolerada. Pero bueno, un elefante, 2 centímetros, lo cuelgan y no se rompe. Vamos al caso de desplazamiento. Tenemos que hacer ahora dimensionamiento por desplazamiento. Dimensionamiento por desplazamiento era esto. Esto cuando lo hacía en clase, perdón que me distraiga, llevaba una barra que medía más o menos 2 centímetros y le mostraba la barra, que no es nada una barra de 2 centímetros. No es nada para la mente de ustedes. Una vez que se acostumbran, se dan cuenta que una barra de 2 centímetros es una barra. El acero resiste. Una columna de 20 por 20 de hormigón, o sea, hormigón resiste menos que el acero, una columnita de 20 por 20 que resiste 50 toneladas. Los esfuerzos que resisten los materiales son un montón, si los usamos bien. Me distraje. Y volvemos a dimensionar por desplazamiento. Delta L menor a L sobre 1000. ¿Cómo calculo delta L? Con epsilon. Con epsilon. ¿Cuánto vale epsilon? Habíamos dicho sigma sobre 210 gigapascales. Sigma sobre E y sigma lo tenemos ahí, lo voy a dejar por ahora dibujar, escribir genérico, después reemplazaremos. Eso vale epsilon. ¿Cuánto vale delta L? Y esto vale epsilon. ¿Cuánto vale delta L? Esa expresión por un largo. Eso por el largo. ¿No? N por L, porque delta L es el mayor de los desplazamientos. Entonces, eso vale delta L y eso tiene que ser menor a L sobre 1000. Notamos en primer lugar que podría felizmente cancelar L's, que no la vamos a hacer por alguna razón, pero podríamos felizmente cancelar la L, porque generalmente las restricciones a los desplazamientos son en función de las dimensiones de la estructura, que tiene sentido. Un edificio de 100 pisos, puedo permitir que se desplace 1 metro en el piso más alto. Ahora, un edificio de 2 pisos no se puede desplazar 1 metro porque se me rompe todo. Así que los límites a los desplazamientos son en función de las dimensiones de mi estructura. Lo único que me resta acá es hacer cuentas. Tengo el valor de N, que era 50, E, que era 210, A, que variaba con el diámetro. Escribimos todo esto, que es lo mismo que escribí antes por las dudas, para que no estén copiando todos los detalles. Es lo mismo que pusimos recién, solo que ahora reemplacé valores, despejé, y despejo que necesito 1,74 centímetros de barra, nuevamente, para que yo le cuelgue 5 goles a mi barrita. Y se deforme menos que 5 milímetros, necesito 1,74. Nuevamente un valor bastante chico. No solo resiste, sino que se deforma poco. La barra de 5 metros, una barra de 5 metros, de 1,74 centímetros de diámetro, se desplaza tan solo 5 milímetros en el extremo.
Si yo le quiero calcular epsilon a esto, a este caso de acá, ¿cuánto es epsilon? ¿Tienen que hacer todas las cuentas? ¿Cero? ¿Cómo era epsilon en mi barra? Sigma sobre... ¿Y sigma vale 0? No. 1 sobre 1000. 1 sobre 1000. Justamente decir esto es decir, quiero que epsilon sea menor a 1 sobre 1000. Lo ponemos en función de L porque es costumbre, pero para el caso simple de Axil, para este caso simple de Axil, para este caso simple de Axil, no para todos, no se la anoten como regla general, es lo mismo. Y dense cuenta que los epsilons son valores muy chicos y empiecen a manejar valores coherentes. Porque un valor coherente de sigma puede ser 1 megapascal si trabajo con algo que resiste muy poco como un suelo muy feo. Y puede ser 200 megapascales si trabajo con un acero de mayor calidad, pero está en esos valores. No me puede dar un sigma de 500 megapascales, puede poder darme, me puede dar, hay aceros que resisten 500 megapascales, pero 500 megapascales es un montón de tensión. Y 1 megapascal es muy poquita tensión. Para que tengan una idea de qué valores tienen que manejar y si el valor que calculan es razonable. Epsilon les puede dar 10 a la menos 4, entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 3, digamos. Si un epsilon les da 2 por 10 a la menos 2, es muy grande. Esto sería más feliz ponerlo al revés para ser coherente. Un valor de epsilon de 2 por 10 a la menos 2 es muy grande. Y un valor de epsilon por 10 a la menos 5 es muy chico, puede llegar a pasar. Si quieren, anótense un menos 5 como posible, pero menos 5 es muy chico. Generalmente están en 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Y si calculan las deformaciones, y las deformaciones le dan 0,1 y no dicen nada, 0,1 de epsilon es demasiado y tienen que decir, che, no, esto es demasiado, en algún lugar me equivoqué. Entonces empiecen a manejar valores, tensiones en el orden de megapascales, deformaciones en el orden de 10 a la menos 4, para tener una idea. Lo otro que notamos es que si tengo que calcular un desplazamiento y las dimensiones son de 5 metros, los desplazamientos son el orden de 5 milímetros. Si tienen una barra de 3 metros y me dicen la barra de 3 metros se desplazó 30 centímetros y no dicen nada, es un problema. Si les da 30 centímetros por una barra de 3 metros, tienen que decir la deformación me está dando enorme. Porque agarren más o menos la dimensión de la estructura, en metros lleven ese número a milímetros, es decir, dividan por 1000, y en ese orden tienen que estar dando los valores para Axil. En ese orden, no ese número, pero en ese orden. ¿Alguna pregunta de todo este mamarracho? Si no hay pregunta, yo pregunto. Si me piden dimensionar por resistencia y desplazamiento, y tiene que verificar ambas condiciones, ¿qué diámetro le tengo que dar a mi barra? El de 2,13. El de 2,3, el más grande, porque si le pongo 1,74, la tensión va a superar la admisible. Entonces, dimensionamos con el mayor de los requerimientos. Y ahora les pregunto, ¿cuánto vale sigma, cuánto vale epsilon y cuánto vale delta L? Y si tenemos que hacer cuentas para todos los casos, ¿cuánto vale sigma para ese diámetro, 2,13? 140.
140. Perfecto. Bien. Muchísimas gracias. Es lo que justamente le pedimos. Que verifique 140, buscamos el diámetro que lograba 140. ¿Cuánto vale epsilon? Hay que calcularlo. Hay que calcularlo. Lo que sabemos seguro es que va a ser menor a 1 por 1000, porque este diámetro me daba 1 por 1000. Así que ese diámetro más grande me da algo más chico, lo calculamos, 6,6 por 10 a la menos 4. Menor a 1 por 1000, buenísimo, 10 a la menos 4, valor coherente sin unidades. No me pongan una unidad en mi deformación. ¿Cuánto vale delta L? ¿Y cómo la calcularían? Con la fórmula de epsilon igual delta L sobre L. Delta L sobre... Ah, bien, perfecto, es la que quería, no la que anotamos. Esta es la que habíamos anotado, la que yo esperaba y la que me dijeron recién es hacer eso. Ya tengo epsilon, agarremos epsilon, multipliquemos por L y no volvamos a hacer cuentas. No porque esté mal, sino porque vuelven a meter números en la calculadora y se equivocan poniendo un valor. Agarren 6,6, multipliquen por 5 metros y les dará 3 milímetros o lo que sea, verifiquen que el número tiene sentido, porque tiene que ser 3 milímetros o lo que sea. No puede ser 3 centímetros, no puede ser 0,3 milímetros, porque fíjense que con 1,74 de diámetro me daba 5. Algo menor que 5, no sabemos cuánto. ¿Alguna duda de esto? Y mientras Clary prepara el PowerPoint para el siguiente ejercicio. Felipe, ¿por qué habías dicho que dimensionamos con 2,3 y no con 1,74? Requiero cumplir con ambas condiciones. Tiene que verificar resistencia y verificar desplazamiento. Este diámetro me genera un delta L de 5 milímetros. Pero si calculo el sigma de este metro, el sigma me va a dar más grande que 140. Porque el sigma que me daba 140 era 2,13. Entonces, un diámetro más chico de 1,74 me va a dar una tensión más alta. Esa es la manera de pensar el porqué. Este diámetro me da 140, este me va a dar más que 140, lo cual no es admisible. La manera de no pensar es decir, debo cumplir esta condición matemática donde D debe ser mayor a eso, y debo cumplir esta condición que D debe ser mayor a eso, para cumplir con ambas, D debe ser mayor que 2,13. Perfecto, genial, gracias. Si pensamos lo que dije antes, es mejor que 1,74 me genere una tensión mayor que 140. Bien, Clary, dejo de compartir, así que compartí cuando quieras. Dale, ahí comparto. Bueno, ¿me escuchan bien? Perdón si hay ruidos, pero estoy cerca de una ventana que da a la calle y bueno, escuchan motos. Bueno, este sería el ejercicio. ¿Cómo? Dame un segundo, perdón, que estoy intentando grabar y Ah, ok, espero. mientras vayan, Y vayan copiando el ejercicio. ¿qué hice? Igual aparece el grabando, ¿eh? Sí, a Sí, mí me lo que aparece también. aparece grabando, lo que hice es equivocarme y dar vuelta una cosa con la otra, que creo que no lo voy a poder arreglar, así que no importa, salgo de acá, voy acá, y listo. ¿Ya está? Sí. Bueno, este es el ejercicio. Es muy parecido a lo que dio Felipe recién, o sea, es una barra que está empotrada en un extremo. La única diferencia sería que hay un cambio de sección, ¿no? O sea, en el tramo de arriba, en el primer tramo, que vamos a llamar 1,
tiene una sección más grande que el tramo de la sección 2. Bueno, avísenme si puedo pasar o si están copiando. Bueno, un detalle a tener en cuenta es que el módulo de elasticidad es el mismo, o sea, lo único que cambia entre los dos tramos es la sección, digamos. No cambia nada más. Bueno, paso. Dígame. Sí, pasá. Paso. Bueno, joya. Bueno, diagrama de esfuerzo normal. ¿Cómo va a ser? Normal, perdón, constante. Constante. Bien. ¿Por qué es constante? Porque es una estructura isostática. O sea, hacer un isostático no va a distinguir si la sección cambia, si el módulo de elasticidad cambia. Es una estructura isostática, así que el diagrama de esfuerzo normal va a ser igual que el ejercicio que dio Felipe, digamos. Ahora, la tensión normal. ¿Qué opinan? ¿Qué va a pasar? Cambiaría de acuerdo al cambio de área. Bien. ¿Va a ser constante? ¿Va a ser lineal? Va a ser constante para cada pedazo de barra de una determinada área. Perfecto. ¿Y o sea, en qué tramo va a ser mayor? En el que tengas menor diámetro. Bien, perfecto. O sea, acá está el cálculo de cómo se calcula la tensión normal. El área, al ser mayor en el tramo de arriba, va a ser menor la tensión. Perdón, un detalle que me olvidé, importante. La consigna pedía el desplazamiento. ¿Ven mi mouse ustedes? Bueno, Sí, el sí. desplazamiento del punto A, que es el de acá abajo. Eso es lo que pedía la consigna. Bueno, bien, seguimos. Esta es la tensión normal. Los valores son esos. Como decía Felipe, nosotros decidimos calcularlo en kilonewton por centímetro cuadrado. Si lo van a hacer en esas unidades, o sea, tengan en cuenta que puede ir 2, no sé, 1, 2, a 20, 20 y pico, para que tengan una idea de los valores, digamos. Si le da, no sé, 300, bueno, les tienen que llamar un poquito la atención. Bueno, ¿llegaron a copiar? ¿Puedo pasar? Un segundo. Bueno, Ahora sí. bueno, cualquier cosa avísenme. Y díganme si voy muy rápido o voy un poco más lento. Bueno, el diagrama de deformación. ¿Cómo se calculaba? ¿A partir de qué? Lo vieron recién con Felipe. El epsilon. Sí, ese es el epsilon. ¿Y cómo lo calculamos? Ley de Hooke. Ley de Sí, Hooke, perfecto. lo dejo. Bueno, entonces, viendo que el epsilon es la tensión normal dividido una constante, que es el módulo de elasticidad, o sea, podemos suponer que va a ser más o menos parecido al diagrama, o sea, la forma, digo yo, ¿no? No los valores, obviamente. La forma del diagrama va a ser más o menos parecida a la de la tensión. Bien. Bueno, creo que ya no hace falta aclarar, pero en los dos casos, o sea, la tensión y la deformación va a ser positiva porque la barra está sometida a tracción, entonces va a ser positivo. No importa para qué lado, lo repito por las dudas, pero no importa si elijo positivo izquierda, positivo derecha, eso es algo que elige cada uno. Con Cata cuando lo hicimos dijimos, bueno, positivo para la izquierda y listo. Bueno, ahora el diagrama de desplazamientos. ¿Qué opinan que va a pasar? Primero, ¿cómo es? ¿Constante, lineal, cuadrático? Lineal. Lineal, bien. Y donde hay un quiebre en la deformación, como que va a ser continuo. Pero va a cambiar la pendiente. Cambia la pendiente, bueno, perfecto. ¿Y qué tramo va a tener más pendiente? El de menor diámetro. La de menor diámetro. Bien, perfecto. A ver, recordemos. Así se calcula el desplazamiento. Esto es lo que había dado Felipe hace un rato. Esto igual que ven acá
esta parte es válida, pero por tramos. O sea, acá el área no es constante. Así que como dijeron, si lo pensáramos matemáticamente, o sea, esta sería la ecuación de una recta, la pendiente sería, a ver, esperen que voy a anotar. La pendiente sería esto, uy, mal color. Ahí está. La pendiente sería esto, entonces, bueno, a mayor área, la pendiente va a disminuir, entonces, como dijo, no me acuerdo el nombre, perdón, pero como dijeron hace un rato, la pendiente va a ser menor en el tramo que tiene mayor área, ¿no? Bueno, perfecto. Calculamos primero la deformación, el desplazamiento, perdón, en el primer tramo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se calcula? ¿Nadie? Tiene valor 0 al principio de la barra Bien, y perfecto. la pendiente es con el área 1. La pendiente es con el área 1. Bien, o sea, sería epsilon 1 por 2,5 metros, que era el largo del primer tramo, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? A ver. Ahí está. Bueno. Ahora, en el segundo tramo, ¿cómo lo calculamos? ¿Qué hacemos? Epsilon 2 por 2,5 metros. No, es acumulativa, tenés que sumarlo de Bien, atrás. perfecto. O sea, si yo hiciera eso, o sea, como que estaría descartando que son dos tramos que están unidos. O sea, estaría diciendo, bueno, tomá por separado los dos tramos, y eso no es lo correcto porque están unidos. Entonces, este punto de acá, por ejemplo, este de acá abajo, ¿no? Se va a desplazar lo que se desplazó este punto, que sería 0,0474 milímetros, más lo que se deformó este pedazo de barra, este tramo, por la longitud de ese tramo, ¿no? Entonces, bueno, como dijeron, es acumulativo. Ahí está. Sería, el desplazamiento final sería el desplazamiento del primer tramo de barra, o sea, de la primera mitad, más el desplazamiento de la segunda mitad. O sea, la verdad que este ejercicio es bastante corto, no hay mucho más que eso. Y bueno, o sea, la consigna ya estaría cumplida. El desplazamiento del punto A es este. Por ahí algo que podemos analizar es, o sea, más allá de la parte, no sé, que lo vemos en los numeritos de, bueno, esto va a tener mayor pendiente porque el área es menor, físicamente lo podríamos analizar porque, bueno, al tener un área menor, va a ser, y el mismo esfuerzo axil, ¿no? Va a ser más fácil que se deforme. Entonces, tiene sentido que tenga mayor pendiente, o sea, a un mismo esfuerzo axil se va a deformar mucho más que el primer tramo que tiene mayor área, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiere tirar un comentario o alguna pregunta, si quedó alguna duda. O si fue muy rápido. Y lo otro que podíamos ver era, ¿cómo sabemos si es coherente 1,7 milímetros? Con el diámetro. ¿Cómo, perdón? Con la longitud. Con la longitud. ¿Y qué longitud tomamos? 5 metros. Bien, no tiene sentido agarrar tramos, no tiene sentido mucho agarrar por tramos, agarremos la longitud total, porque justamente como los desplazamientos se acumulan, agarramos 5 metros, y si la barra tiene 5 metros, ¿cuánto se tiene que desplazar? ¿Cuánto se podría desplazar? En el orden de 5 milímetros. En el orden de 5 milímetros, y generalmente ese 5 milímetros es para abajo. Fíjense que justamente el 1/1000 era un límite a los desplazamientos.
Entonces, si es un límite, lo razonable para Xil es esperar de 1 sobre 1000 para abajo. ¿Cuánto para abajo? No sé. Entonces tenemos 5 milímetros. Puede ser 3, puede ser 2, puede ser 1. Difícilmente sea 0,5 milímetros. Eso sería demasiado menor a la longitud sobre 1000. Entonces, agarren longitud sobre 1000, tiren un poco para abajo y vean el número. ¿Es coherente 1,7? Sí. Es coherente. No sé si está bien o está mal, pero por lo menos es coherente. Y el decir si es coherente o no, como ya habíamos hablado la vez pasada, te salva el parcial.